Aquí estamos con ustedes esta ocasión en la mesa de los periodistas con el psicoanalista Faustino Sánchez Ramírez, colaborador del portal de los periodistas ya hace más de un año con sus columnas exitosas, por cierto. Muchas gracias. Faustino, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús Manuel. Estamos viviendo momentos en México y en el mundo de violencia, de terrorismo, de radicalización de las ideologías y de acciones que corresponden a esas ideologías aparentemente que se habían perdido en la Segunda Guerra Mundial cuando el nacionalsocialismo, cuando los nazis. Ahora hay quien compara los movimientos islámicos en Francia con el neonazismo musulmán. En México, el caso de los normalistas desaparecidos, que no vienen más que a sumarse a los cientos de miles de personas que han desaparecido en circunstancias, si no similares, parecidas, donde intervienen factores diversos de corrupción, de narcotráfico, de violencia, de violación de los derechos humanos, de autoritarismo, de intolerancia, mil cosas. Pero bajo la óptica del psicoanálisis, ¿cómo afecta esto a la sociedad mexicana? ¿Qué pasa con los adolescentes, con los niños, con las personas que no tienen una actividad política, informativa o que no están en los círculos de poder, donde más o menos nos explicamos qué es lo que sucede, pero ¿y el resto de la sociedad? Mira, Jesús Manuel, yo creo que el poder lo tenemos todos. Todos nos movemos en el poder. Hay distintos tipos de poder y yo creo que esa es la diferencia. Y entre lo privado y lo público me parece que hay una relación muy interesante. Tú me estás mencionando casos concretos de lo que pasa con los adolescentes, lo que pasa con los niños, pero es lo mismo que pasa en las alturas, ¿no? En el poder de la cúspide política y financiera. Es el mismo comportamiento de ahí hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es una relación muy, muy interesante. Y a mí me parece que el modelo también fundamentalista, porque hay que verlo que en el occidente el fundamentalismo es financiero. ¿El capitalismo? El capitalismo es un fundamentalismo y eso no sí, es un fundamentalista. Eso no nos habíamos percatado y tienes razón cuando me haces la pregunta, ¿cómo afecta eso, no? Bueno, pues afecta de esa manera, porque para llegar a ese fundamentalismo, ¿no? Capitalista de los mercados, de las finanzas, pues no se da por el trabajo, se da por una serie de situaciones que ya las has mencionado, entre ellas la corrupción. Y así como es arriba es abajo. Hoy los chicos efectivamente tienen el mismo modelo del político, del financiero, de cómo hay que hacer dinero y cómo hay que vivirlo, ¿no? Y entonces, o sea, no estamos educando a las nuevas generaciones. Pues no, desde luego que no. En un modelo de honestidad, pues de para ética, nada. De respeto al prójimo. No. Pues, dime si acaso el sector financiero tiene ese respeto a la ciudadanía, ¿no? Bueno, no solo el financiero, el político. Bueno, ya ni se diga, ¿no? El político es peor porque es el intermediario, ¿no? El político exprime claro, ¿no? y una manera de... Pero es una cadena, esto viene en cascada. Lo estás diciendo ahorita del político, ¿no? El político es un sujeto también sumiso a esos poderes. O sea, el problema no son los sistemas políticos de los partidos, sino los ciudadanos, la mentalidad de los ciudadanos. En términos generales, sí, ¿no? De cómo nos movemos. ¿Llegaríamos al tema de la salud pública en función de las enfermedades mentales? Bueno, mira, yo no hay políticas públicas para esto, ¿sí? No. Hubo en su tiempo, ¿no? Híjole, hay un montón de cosas que se podrían ver. Hay muchos documentales que han aparecido en Estados Unidos, cómo se empezó a hacer todo esto, siempre en función de la sumisión al Estado, ¿no? Y muchas veces la salud mental también está hecha en una sumisión al Estado o a las ideologías capitalistas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que tenemos un problema primero de sumisión y de una obediencia ciega. Y tú acabaste de hablar hace un momentito acerca de lo que pasó con la Alemania nazi, y eso era el pueblo alemán, un pueblo sometido a una ideología y a un líder. Y a una disciplina. Claro, y a una disciplina, ¿no?
Eso desapareció, la disciplina no es necesaria ahora porque tampoco los mercados y el sistema financiero y los políticos tienen disciplina, ¿no? Funcionan de una manera al estilo de la barbarie, ¿no? Y de eso para abajo es igual, o sea, estamos viviendo eso. Se desaparecieron los valores, se desaparecieron otros, los referentes hoy son distintos. Bueno, a nosotros todavía nos tocó nacer en las últimas, los últimos efectos, digamos, de la educación en medio del nacionalismo, el civismo, algo de la ética, ¿no? De la religión incluso. Incluso. Sí. Esto que mencionabas del respeto, coincidía el respeto al prójimo con el civismo, ¿no? Hoy esto no es posible. Hoy los dichos de los hoy somos una peor sociedad. Yo creo que sí, en función de que todo se puede lograr de una manera más fácil, más sencilla, pasando por encima de los demás. Insisto mucho porque quizás nos ha costado trabajo reconocer del lado del occidente que este desarrollo capitalista tampoco ha sido ¿cómo se llama? Dotado de virtudes éticas, ¿no? Lo vemos, hay que reconocer lo que apareció con Wikileaks hace 2 años, ¿no? Todas estas cuestiones que si no las sacan, pues nosotros creemos que los de cuello blanco y de corbata, etcétera, son honestos. Leía yo hace unos días una noticia en los temas de tecnologías modernas, de la información y de las redes sociales, que Facebook, una de las redes sociales más importantes en México, tiene 56 millones de seguidores, sí. Es muchísima gente, decía, Facebook te conoce mejor que tu familia. Bueno, sí. Bueno, pero eso ha abierto también otro tipo de problemas, ¿no? Las redes sociales, por un lado, mira, hay que verlo con una ventaja que me parece que es exitosa. El poder se ha trastocado. O sea, ya trastocaste el poder de los sistemas de comunicación. Aquí en México hoy privilegio de la información, ¿no? Se me figura como en la Edad Media alta, cuando los que sabían escribir, los que sabían leer y escribir eran los que tenían el poder, porque la mayoría no sabía leer y escribir, los reyes incluso, ¿no? Claro, claro. Pero hoy tenemos esa posibilidad, ¿no? Hoy existe prensa ya independiente, sin querer se hizo la prensa independiente gracias a este desarrollo tecnológico. Estamos aquí. Estamos aquí, hiciste un periódico en el que hay posibilidades de participar como se vaya pudiendo y con los elementos que se tengan, ¿no? Y con parámetros que te vas poniendo tú mismo, que no necesariamente se sujetan a una línea editorial, al compromiso con el patrocinador, ¿no? Claro, y esto habla muy bien, porque esta es la otra parte de la que nos podemos ir salvando, el ingenio que uno puede ir teniendo con esto, ¿no? Pero déjame centrarte un poquito en la primera pregunta que me preocupa. Los chavitos que están en este momento iniciando su experiencia de vida y que escuchan, queriendo o sin querer, o leen en algún periódico, en las noticias o en el internet, lo que pasó en Ayotzinapa, bueno, con los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. ¿Cómo es posible que 43 estudiantes hayan sido asesinados, desaparecidos, cremados, etcétera? No se preguntarán cómo el Estado ha sido cómplice o cómo ha encubierto, cómo ha tendido este velo de misterio y de ceguera para que no sepamos lo que realmente pasa, como si estuviéramos hablando de la época del porfiriato o del diazordacismo o del cheverrismo, del avilacamachismo, ¿no? Que era más o menos el modelo, ¿no? ¿Qué pasa por estos jovencitos, por estos chavos? ¿Cómo se modifica su visión de la vida, de lo que quieren ser? Mira, yo creo que es muy complicada la respuesta porque hay que ver quiénes, cuáles jóvenes, no podemos meter a todos ahí, ¿no? Yo creo que sí hay unos jóvenes que han respondido a esto, que son generalmente los que pertenecen a esta línea de los normalistas, gente que es estudiante. Pero ¿y los que no son estudiantes? Esa otra población que no está pasando por ahí, esa es la preocupante, porque estos se están organizando, estos se están empezando a tener ingenio para responder a esto, están dando respuestas, están respondiendo de muchas maneras, y a mí me parece que eso es interesante. En las elecciones del 2012, Yo Soy 132 fue también importante, etcétera. Ese es otro problema, ahorita voy para allá, porque acaban por someterlos también, ¿no? Esta frase de Álvaro Obregón, ¿quién aguanta qué? Sí. El cañonazo de 50,000 pesos. Sí. Ahora serán $50,000. Pues yo creo. O euros. Ese es un problema, ¿no? Pero
esa es una población que está pasando por lo académico, por las universidades. Concentrémonos en los estudiantes que están en la preparatoria ahora. ¿Cómo les afecta esto? ¿Van a querer estudiar en México? ¿Tendrán un futuro? ¿Ven un futuro? Hay gente que a lo mejor la pregunta es el buena. ingreso suficiente, su familia, para mandarlos al Yo extranjero. creo que la pregunta es buena, ¿no? Pero los que nos quedamos, los que todavía creemos en el sueño iberoamericano o mexicano. Mira, yo creo que hay poca gente que cree en esto, que hay poca gente que tiene todavía sueños, ¿no? El futuro no lo ven como lo veíamos nosotros, que vamos a hacer más adelante. Yo creo que no están viendo el futuro, más bien están sintiendo el presente, de que el presente no es muy halagüeño, es muy limitado, tiene muchas inconveniencias el presente. ¿Pensarías que esto de vivir el presente hoy, más que pensar en proyectar el futuro, en programarlo, una de las manifestaciones clásicas es que las jovencitas a los 15 años ya no son vírgenes y un 30%, según datos del sector salud, han dado a luz? Mira, o en las relaciones efímeras de fin de semana, en los frees, en toda esa serie de cosas, ya no hay el compromiso. ¿Los jóvenes no buscan el compromiso? Sí, no, eso es cierto. Pero ya no son solamente los jóvenes, esto nos ha alcanzado también a nosotros, ¿no? Después de ciertas experiencias, tampoco como que somos muy... Este es un análisis para todo el mundo, no de nuestros problemas. Claro, pero nos alcanza, porque tú haces una pregunta que me parece que es interesante cuando dices, ¿cómo esto nos afecta? Sí, nos afecta. Sí, porque tenemos que pensar que si comemos en exceso grasa vamos a tener colesterol, claro, luego vamos a tener un problema cardíaco, ¿no? Claro, ¿no? Una aterosclerosis o qué sé yo. Pero en este sentido, en las enfermedades sociales, la repercusión en la mente, en la formación, en los objetivos, en la calidad de los ciudadanos que necesita este país para no cometer los mismos errores que hemos estado viendo. Apenas empezamos a reflexionar sobre ello. Yo creo que en realidad los referentes de los que tú estás planteando, los jóvenes no los tienen, ¿no? Porque también nacieron así, ¿no? Mira, yo quiero aclarar una cuestión. Son los puntos de vista de la sociedad, de las sociedades van cambiando, pero hay comportamientos que siguen siendo los mismos. La diferencia es esta forma de ver las cosas. Todos sabemos que en los años 50 y para atrás la tasa de embarazos de las mujeres eran a los 14, 13 años. Pero no se registraba estadísticamente. No, a lo mejor sí. Y ahora sí. Claro. Pero había otra cuestión, que esa es la parte que me parece que es importante. Esas mujeres se llegaban a casar, o los llegaban a casar. No abortaban. Eran quizás menos, ¿no? Pero a lo que yo voy es que existía un referente del compromiso, que lo quisieras o no lo quisieras, ¿no? Había una serie de situaciones que te llevaban a eso. Después la vida se iba armando como se iba pudiendo, ¿no? Pero se daban ese tipo de condiciones. Hoy no es así. Hoy las chicas se siguen embarazando igual que en esa época. La visión es que hoy se dice que si tienen más chance de poder estar estudiando, ¿por qué se llegan a embarazar, no? ¿Sí? Faustino, muchas gracias. Vamos a continuar con estos análisis en otros espacios a través de estos minutos, en un análisis breve y sustancioso, como pretendemos que sea. Pueden leer a don Faustino Sánchez en su columna Ficciones, que está periódicamente, más o menos cada semana, más o menos cada semana, en el portal www.losperiodistas.com.mx. Y otro día hablamos de fútbol. Está bien.